Buenas tardes con todos. ¿Me están escuchando? A ver, confírmeme si el audio está adecuadamente o hay alguna dificultad. Sí, Sí se escucha, doctor. Qué bueno, qué bueno. A ver, vamos a hacer la clase de una vez. Ya son un poco más de la una, correspondiente a infecciones osteoarticulares. Como yo no lo voy a poder ver, porque aquí tapo totalmente si que hay algún inconveniente. Voy a estar con mi celular por si hubiera alguna dificultad con el audio o si ustedes también me pueden indicar y yo les voy a agradecer mucho para si es que ocurre algún inconveniente, ¿ya? Bien. Quien les habla es el doctor Juan Morales Gallos. Yo trabajo en el Hospital Daniel Cíes Carrión y hoy día vamos a hablar de dos temas, de las infecciones del hueso y de las infecciones de la articulación. Entonces vamos a desarrollar el tema de osteomelitis, tanto en su periodo agudo como el crónico, y vamos a ver algunas formas especiales de osteomelitis muy cortamente, ¿no? Y después vamos a hablar sobre la infección a nivel de la articulación. Como van a ver en el desarrollo de la clase, hay algunos temas que se repiten con respecto a la etiología, y esto también nos va a hacer repetir un poco el tratamiento. Sin embargo, hay unas características propias para ambas situaciones. Empecemos con osteomelitis. Osteomelitis es el proceso de inflamación del hueso causado por una infección, sea esta bacteriana, puede ser también causado por hongos, por parásitos o por micobacterias. El tema sobre micobacteria, principalmente sobre la tuberculosis, la va a desarrollar, me parece, el día de mañana el doctor Rossi. En la osteomelitis tenemos que ver que afecta a uno de 5.000 niños, principalmente a uno de 1.000 recién nacidos. Es más frecuente en lactantes y en menores de 5 años, donde se ve en el 50% de los casos, en una proporción de 3 a 1. Y esto sí es bueno que tengan, que deben tenerlo en cuenta, es de que ocurre infección por estafilococo aureus en el 75 a 80% de los casos. Esto va a ser importante para el futuro tratamiento que se deba hacer en estos pacientes aquejados por osteomelitis. Es más frecuente en los huesos largos, principalmente en lo de los miembros inferiores. Como hemos dicho en la etiología, el estafilococo aureus afecta a la mayoría de los casos. Sin embargo, hay que tener presente también que no solamente es causada la osteomelitis por este germen, sino que puede ser causado por el estreptococo del grupo B en el 10% de los casos, por el Haemophilus influenza y por otros gérmenes en situaciones características. Vamos a ver un slide que nos da estas características. Por decir, Pseudomonas en drogadicto, la salmonela en anemia trepanocítica, la brucela le gusta la columna vertebral, la tuberculosis, que no la vamos a desarrollar ahora, el mal de Pot, por el Mycobacterium tuberculoso, y en los hongos se hace presente en algunos pacientes inmunodeprimidos. La osteomelitis puede clasificarse según su patogenia, según su etiología y según la evolución. Nosotros vamos a desarrollar principalmente lo concerniente a la osteomelitis hematógena aguda, que es una de las principales afecciones, ¿no? Y las osteomelitis contiguas a infección no tienen el paso de el proceso hematógeno, ya van directamente, o sea, estaría también explicado dentro del proceso de la osteomelitis hematógena, que luego de ser aguda pasa a ser crónica.
La osteomielitis también puede clasificarse si es productora o no de pus, ¿no? Piógena y no piógena. Y según la evolución, la hematógena aguda puede pasar a ser subaguda si está entre 15 y 20 días y llega a ser crónica esta misma osteomielitis. No son diferentes osteomielitis, aquella que pasa a los 20 días. Sin embargo, en algunas situaciones como la osteomielitis causada por focos contiguos o por inoculación directa de germen, puede saltarse el episodio agudo y ya pasar a ser subagudo y producir datos de osteomielitis crónica posteriormente, ¿no? Si vemos en el hueso, si vemos al hueso, también las osteomielitis las podemos clasificar, según este autor, Cierny Mader, en osteomielitis medular, cuando afecta a la medular principalmente, en osteomielitis superficial, cuando afecta a la cortical, en un solo lado, en la parte superficial del hueso, en la localizada cuando afecta a un segmento y en difusa cuando afecta un gran segmento de hueso, ¿no? Con respecto a la osteomielitis hematógena aguda, este es el tipo más frecuente de infección ósea. Es más frecuente en los niños menores de 5 años. Los gérmenes llegan vía hemática y forman focos primarios, principalmente metafisiarios. Esto lo vamos a ver en unos esquemas. Nuevamente se repite, la etiología depende de la edad, pero es más frecuente el estafilococo aureus. Ojo con eso. Y hay factores importantes como la malnutrición, la inmunodepresión y las enfermedades crónicas. Esto es lo que ocurre en los huesos largos, en la metáfisis de los huesos largos. Característicamente los vasos son tortuosos y lo que ocurre es que esta situación de tener vasos tortuosos hacen que la circulación se lentifique y al estar lentificada la circulación en estas tortuosidades se comporta como en los ríos, ¿no? En los ríos, si ustedes ven los ríos de la selva, que son muy tortuosos, puede en la parte central de la circulación del río, del torrente, tienen una velocidad, entre comillas, acelerada, pero la parte de las tortuosidades ocurre en remansos, entonces la circulación ahí es mucho más lenta del agua en los ríos. Y eso también ocurre en estos capilares, en estos vasos que existen en la zona metafisiaria. Hay lentitud en esto, hay remanso. En los ríos, estos remansos originan que los peces se multipliquen en este sitio. Esto es una semejanza a lo que ocurre también con este problema, ¿no? El germen llega por la vía hemática, por procesos, sea en el oído, sea en la garganta, eh, por focos a distancia, llega hasta esta zona de circulación mucho más lenta y al estar lenta la circulación, los gérmenes aprovechan para localizarse en el hueso y procrearse, ¿no? Hay también a este nivel disminución de la fagocitosis y eso es otro de las situaciones que llevan a la implantación de los gérmenes. El germen, lo que ocurre normalmente con el germen es que él lleva a una colonización primaria inicialmente y posteriormente el crecimiento bacteriano va a originar una biocapa, a lo que llamamos ya colonización secundaria. Y esto va a ser importante para después explicar por qué es que existe resistencia en el tratamiento. Los gérmenes es muy difícil una vez que se han ubicado en el hueso retirarlos y vamos a ver por qué en el siguiente slide. Lo que ocurre es que estas células sésiles se proliferan en forma muy lenta. En cambio, las bacterias, perdón, que están pegadas a la superficie ósea. En cambio, aquellas bacterias que están en la forma del glicocálix,
Estas bacterias tienen un metabolismo mucho más rápido y tienen una proliferación mucho más rápida. Entonces, estas bacterias que están pegaditas a la superficie, que son las bacterias sésiles, eh, como se proliferan en forma muy lenta, como un metabolismo demasiado lento, cuando viene el antibiótico no le produce mayor problema, porque no se ha diferenciado, no se ha multiplicado y sus hijas no son afectas. En cambio, en estas bacterias que se encuentran en la superficie ya externa, no pegaditas al hueso, en la superficie externa, son muchas más afectas a los antibióticos. Y eso lo dice aquí. La bacteria más externa, la población planctónica, muestran un estado metabólico activo, aquellas que están aquí, y son más susceptibles a los antibióticos. En cambio, las bacterias que están pegaditas al hueso tienen una inactividad energética y por lo tanto los antibióticos no son muy efectivos en ellos, son resistentes, son poblaciones resistentes. Esto es lo que ocurre en la osteomelitis. El germen ha venido por la circulación, se ha reproducido en estos lugares donde hay éstasis de la circulación y ha producido un absceso inicial que debido a la localización llamamos absceso metafisiario. Evidentemente que el cuerpo no se queda tranquilo con la presencia de estos gérmenes y va a conducir, van a llegar a este lugar elementos blancos para la defensa del proceso infeccioso. Y estos elementos blancos de la sangre eh, van a liberar sus enzimas y esto produce una secreción blanquecina llamada pus, ¿no? Esta pus no se puede quedar adentro, trata de buscar un camino hacia el exterior y va a formar fístulas intraóseas y posteriormente va a llegar al borde del hueso, donde va a tratar de atravesar el periósteo, pero como en los niños ocurre que este periósteo es demasiado grueso, se va a producir un absceso aquí, un acúmulo de la pus debajo del periósteo, lo que conocemos como absceso subperióstico, que va a decolar, va a separar el periósteo del hueso y va a tratar de buscar una forma de salir. Esto va a llegar a originar que elementos de hueso queden aislados y estas islas óseas que ya no tienen circulación se llaman secuestros. Queda un pedazo de hueso avascular y a esto le llamamos secuestro. El periósteo, por otro lado, no se queda tranquilo. Al ver que existe algún problema, produce más células óseas y va a tratar de involucrar eso, y justo toma ese nombre. Se llama involucro a la neoformación de hueso, producto del periósteo que está estimulado por esto. Finalmente, la pus logra penetrar el periósteo y contaminar la parte blanda y salir al exterior. Entonces, miren todas las situaciones que tenemos en este proceso de invasión. Tenemos un absceso metafisiario, tenemos fístulas intraóseas, tenemos un absceso subperióstico, tenemos la presencia de secuestros ya en un estado superior, el involucro que es la neoformación de hueso alrededor de este proceso, la formación, la infección de las partes blandas, la formación de una fístula que sale al exterior que se llama fístula cutánea. Esto está aquí descrito, pero lo que vemos en el episodio agudo es la formación del absceso metafisiario y probablemente las fístulas intraóseas y el absceso subperióstico. Estos dos procesos ya son procesos tardíos, o sea, ya cuando la osteoartritis hematógena ya no es aguda y pasó a ser crónica. Entonces lo vemos aquí resumidos. Absceso metafisiario, el absceso subperióstico, ¿no? El absceso de partes blandas, de los tejidos blandos, y la fístula cutánea hacia el exterior.
El absceso metafisiario produce infección de la cavidad medular, como se ve aquí, ¿no? Hay secuestro óseo avascular, esta isla de hueso que ha quedado flotando, no tiene cómo le llegue circulación a él porque está rodeado de pus, ¿no? Hay neoformación ósea, que es el periósteo está formando un nuevo hueso que se llama involucro, y evidentemente ya toda esta situación se conoce como osteomelitis crónica ya. Aquí lo volvemos a ver, ha ocurrido una bacteriemia por algún germen, sea del oído, sea por una flebitis, sea por una amigdalitis, por algún proceso. Ocurre proliferación bacteriana en la metáfisis, que ya lo hemos explicado por qué, el absceso metafisiario, etc. Sin embargo, en niños menores de 18 meses ocurre una situación peculiar, que no solamente puede ocurrir infección a nivel de la parte de la metáfisis, sino que existe la posibilidad de que estos atraviesen la zona de la epífisis, la zona del disco de crecimiento, y lleguen a infectar la epífisis y posteriormente vaciarse hacia el espacio articular, produciendo infección también de la articulación. No solo en los menores de 18 años cabe esta posibilidad, también en algunos metáfisis que son articulares. Hay algunas metáfisis intraarticulares que vamos a explicar después en un esquema, que debido a de que la cápsula no solamente está en la epífisis antes del disco de crecimiento, sino que la inserción de la zona capsular es por debajo del disco de crecimiento, el hecho de tener un absceso en la metáfisis puede drenar hacia esta cavidad y producir también infección de la articulación, lo que se conoce como artritis cística. Entonces, cuando ya existe afección tanto del hueso como de la articulación, se llama artromielitis. Artro de articulación y mielitis del componente del hueso, del componente medular del hueso. Entonces, ojo con esa situación. En niños menores de 18 meses puede no solamente haber compromiso de la metáfisis, sino también compromiso de la articulación. Entonces, en estos niños menores de 18 meses, siempre es bueno, al mismo tiempo que tratamos el problema infeccioso en el hueso, ver la posibilidad y tratar la posibilidad de que también tenga un proceso de tipo infeccioso articular. Bien. Estas son las principales localizaciones de la osteomelitis hematógena aguda. Como recuerdo, pudiéramos decir que las dos primeras afecciones, las más frecuentes de las afecciones, están alrededor de la rodilla, ¿no? La metáfisis distal del fémur está cerca a la rodilla y la metáfisis proximal de la tibia también está cerca de la rodilla. Estas son las principales afecciones, las más frecuentes. Posteriormente tengo la zona de la cadera, la metáfisis proximal del fémur, la metáfisis proximal del húmero, está en el hombro, la metáfisis distal del radio, que es en la muñeca. Estas son las principales localizaciones de la osteomielitis hematógena aguda. Y la etiología, como hemos dicho, depende de la edad. Sin embargo, el estafilococo aureus es el germen más frecuente y se encuentra en todos los grupos etarios, ¿no? No digo que los demás no pudieran dar infecciones en los grupos etarios, por supuesto que sí, pero ya es menos frecuente, ¿no? El estafilococo aureus está en todos los grupos etarios. Algunas características de estos grupos etarios en los lactantes menores de 2 meses puede existir cándida por el proceso del parto, ¿no? Muchos niñitos nacen vía vaginal y pueden contaminarse en el transcurso del canal del parto, ¿no? Pudieran contaminarse a ese nivel. Pueden también existir este tipo de gérmenes. Entre los niños de 2 meses a 5 años también puede ocurrir el estreptococo piógenes, el neumonía, el estafilococo, perdón, el Haemophilus influenza es importante,
Y en los niños mayores hay que ver que también puede ocurrir por el Piógenes B y por la Neisseria gonorrea, principalmente en los adolescentes con el despertar sexual. Y lo que se había comentado, en situaciones especiales pueden ocurrir con, teologías no frecuentes por el estafilococo, sino por la Neisseria gonorrea, que ya lo hemos dicho en adolescentes, la salmonela en los pacientes afectos de anemia a células falciformes, los hongos, los parásitos, las micobacterias, que son a veces gérmenes ocasionales, pueden en niños inmunodeficientes, puede ocurrir, y la pseudomonas tanto en diabéticos como en drogadictos. Y aquí tenemos, ya una vez que tenemos, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Tenemos que ver los aspectos clínicos, tenemos que revisar que en qué nos ayudan las imágenes, los exámenes de laboratorio y ver el diagnóstico microbiológico directo, ¿no? Dentro del aspecto clínico va a depender muchas veces también de la edad, pero tenemos estos datos en general, el antecedente de otro foco séptico previo, el cuadro febril, que no se encuentra en todos, pero que hay en 40-80% de los casos, el dolor metafisiario, la tumefacción, los signos de proceso inflamatorio como tumefacción, rubor, la disminución de la movilidad en la mitad de los casos, en más de la mitad de los casos. Pero como hemos dicho, esto varía según la edad y según la forma de presentación. En el recién nacido, con mucha frecuencia existe fiebre y lo que predomina es el cuadro séptico, ¿no? El recién nacido evidentemente no localiza el dolor, no nos dice que el dolor está localizado en tal sitio, sino se le ve irritable y con cuadro séptico. En el lactante también hay irritabilidad, el niño muchas veces no nos dice dónde está, los pequeñitos, se encuentran otras manifestaciones como rechazo a los alimentos, el niño se pone hipoactivo porque la movilidad le produce dolor. Y en los niños mayores, ya que nos permite la comunicación, ya nos puede decir dónde se encuentra el dolor, podemos encontrar fiebre en ellos y si está afecto de problemas a nivel de los miembros inferiores, podemos ver marchas antálgicas, etcétera. La prueba de laboratorio son inespecíficas y no siempre están alteradas, como lo dice acá. Podemos encontrar que la PCR se eleva rápidamente, la BCG también se eleva, pero en este tipo de porcentajes, la BCG en el 80-90%, la PCR en el 90%, pero estas pruebas no son específicas, ¿no? Lo único que nos indica es que el organismo está siendo atacado por algo. Y el hemocultivo nos da la posibilidad de encontrar el germen en un 50 al 60%, tampoco es totalmente específico, ¿no? No es totalmente el 100% de posibilidad de encontrar el germen. Es cultivar la sangre, a veces tenemos que cultivarla cuando está en procesos febriles, pero no siempre podemos a veces tener esa posibilidad, y aún en algunos pacientes en que cultivamos en los procesos en que está con fiebre, no encontramos el germen. La punción y aspiración en el lugar donde es posible que aspiremos el absceso que se está produciendo en la metáfisis me da un 60 o un 70% de positividades y en la biopsia me da un 90% de posibilidades de diagnóstico etiológico, ¿no? Vamos a ver un video que nos muestra cómo obtener este tipo de muestras para analizar. Esto sí es bueno que lo sepan porque esto ocurre con cierta frecuencia. Siempre hemos tenido que en muchos de los casos que evaluamos vienen en las interconsultas los internos y me dicen, doctor, tenemos un caso de osteomelitis, ya hemos hecho el cultivo de las fístulas y hemos obtenido tal germen. Y aquí lo dice claramente.
la muestra de las fístulas, o sea, de lo que drena hacia el exterior, no es recomendable porque ya existe una flora contaminada. O sea, normalmente los gérmenes que existen en la piel, al encontrar un conducto ahí que está saliendo pus, también lo contaminan, logran meterse en este y entreverarse con los gérmenes que vienen de lugares más profundos. Entonces, la muestra de las fístulas no es recomendable cultivarlas, o sea, no nos sirve realmente para la identificación del germen que está causando la osteomelitis hematógena. Claro que ya en este caso ya dejó de ser aguda. Cuando hay fístulas ya no estamos en el episodio agudo, sino ya estamos en esta misma osteomelitis, pero que ya pasó a la etapa de cronicidad. ¿Y qué encontramos en las técnicas por imágenes? Veamos qué se produce en las radiografías. En la radiografía la estamos aquí diferenciando según las semanas y vemos que en la primera semana, en donde estamos en el episodio agudo, solamente encontramos tumefacción de partes blandas. En la segunda semana podríamos ver con cierta eh, experiencia algunos cambios óseos, desmineralización que no es específica, elevación del periósteo, muy difícil de detectar, pero que alguna vez lo logramos ver en niños, que nos podría estar indicando de que existe un absceso subperióstico, pero la elevación del periósteo también puede ocurrir por contusiones importantes a nivel del hueso. Y podríamos ya estar viendo algo de destrucción ósea, pero todavía no en una magnitud importante. Sin embargo, al finalizar la segunda semana ya pasó el episodio agudo y ya nos encontramos que a partir de la tercera semana encontramos ya los datos característicos que son ya más identificables, pero que ya corresponden a un estadio de osteomelitis crónica. Osteolisis, ¿no? Secuestro vendría a ser este es un secuestro, miren, aquí hay un hueso que ha quedado aislado y se nota como si estuviera flotando, este es un secuestro. Acá también vemos, el secuestro tiende a ponerse de una tonalidad más clara, que significa que el hueso ha muerto, es más blanquita, por decirlo de esa manera, ¿no? Y el involucro, que es la reacción que tiene el hueso tratando de que reparar esta situación, ¿no? Se estimula, hay formación de nuevo hueso, a eso le llamamos eh, involucro y también esclerosis, pues a lo que se pone más blanquito, ¿no? Aquí tenemos el caso de una osteomelitis, hay destrucción del hueso, aquí se nota que este hueso ya está destruido y ya nos está diciendo de que este es un proceso ya crónico de esto, ¿no? La radiografía nos sirve principalmente para estadios crónicos, no nos sirve para estadios agudos. Ojo con eso. La ecografía nos puede decir que hay una inflamación de tejidos blandos, pero tampoco es específica, ¿no? No nos dice que se trate de un proceso de osteomelitis. Podríamos ver también elevación del periósteo, ¿no? Podríamos ver quizá la colección perióstica, erosión de la cortical, pero tampoco nos ayuda mucho la ecografía. La gamografía ósea sí es sensible, es la más sensible para detectar osteomelitis, pero no es específica. Miren la sensibilidad, 90%, o sea, sí, siempre o casi siempre la encontramos alterada en los procesos de osteomelitis, pero las imágenes que obtenemos de las osteomelitis pueden ser de esta imagen, esto no nos dice exactamente que es una osteomelitis, puede ser producido por una contusión, o sea, no es específica en realidad, puede estar produciéndose por una invasión neoplásica. Entonces, la gamografía es sensible, ¿no? Si yo tuviera la oportunidad de tomar una semana antes de que se enferme y yo veo que está normal y después de que se producen manifestaciones que me estén indicando la posibilidad de una osteomelitis y yo veo esta imagen, digo, claro, eso sí es osteomelitis, pero no tenemos esa posibilidad de tomar
una gamografía antes, ¿no?, del proceso. Es muy difícil eso. Eso tendríamos que ser adivinos para hacer eso, ¿no? Entonces, no es específica la mamografía. La tomografía es útil, pero ya cuando existe destrucción del hueso, ya en procesos crónicos, ¿no? Me permite evaluar hasta dónde el hueso ha sido destruido, ¿no? O sea, no tiene una utilidad muy limitada en procesos agudos. Aquí se ve una destrucción severa de la parte distal del radio. No me ayuda en el proceso agudo. La resonancia magnética sí me puede ayudar, es sensible y en algunos casos puede ser específica en médicos, radiólogos bien entrenados altamente entrenados para la identificación de procesos infecciosos, ¿no? Me puede ser útil para procesos de partes blandas, ¿no? Como acá lo dice, ¿no? Para la localización y ver la extensión de procesos de absceso de tejidos blandos asociados a osteomielitis, por ejemplo, en esta resonancia magnética de una osteomielitis vertebral, ¿no? Destrucción parte del hueso y del disco. Eh, y tanto la tomografía como la resonancia nos pueden revelar daños, nos pueden edemas, daño medular, reacción periostal, destrucción cortical, y son bastante precoces, ¿no? Aquí vemos una radiografía donde eh, tenemos un paciente aquejado de un problema de una osteomelitis aguda, pero las radiografías son normales, no nos muestra nada. Sin embargo, la resonancia ya nos muestra que hay un derrame a nivel de la articulación. Este es el derrame tibio astragalino, ¿no? Está produciendo el derrame con inflamación de estas partes blandas a nivel de la parte posterior. Esto blanquecino me está indicando inflamación. Pero evidentemente que asociándolo al cuadro clínico puedo llegar al diagnóstico de una osteomelitis, pero per se, por sí solos, no llegamos al diagnóstico de tal. Otra imagen también que nos muestra que la radiografía está ok en un niño y que se ve que ya en la parte del peroné, en la parte de las partes blandas, se nota el proceso de tipo inflamatorio, ¿no? Que nos está haciendo sospechar en un proceso de tipo infeccioso a nivel de... Para yo hacer el diagnóstico, según los criterios de estos autores, tengo que tener un aspirado purulento positivo, un cultivo bacteriano, la presencia de síntomas y signos y los cambios radiológicos típicos en la osteomelitis, y se requiere dos de estos criterios para el diagnóstico. Si ya tengo cambios radiológicos es porque ya estamos entrando en un proceso de tipo crónico. Algunas veces nos guiamos por este algoritmo diagnóstico, ¿no? Inicialmente empezamos con la clínica, vemos si es que hay manifestaciones clínicas positivas y una radiografía simple positiva, entonces es suficiente. Si es positivo es el diagnóstico, si es negativa hacemos gamografía, si la gamografía es positiva nos da el diagnóstico, si no, habría que ir a tomografía y a resonancia y si es negativa vamos a biopsia. Sin embargo, podemos hacer un salto de esto, ¿no? Vemos manifestaciones clínicas con radiografías simples que son sospechosas y en lugar de ir haciéndolo paso a paso, vamos de frente con la biopsia. El diagnóstico microbiano lo podemos hacer de diferentes maneras, el cultivo del absceso, el hemocultivo y el cultivo de la biopsia, pero ya hemos revisado esto y sabemos que el cultivo de biopsia nos da el 99% de positividad en los casos, ¿no? El hemocultivo mucho menos, el cultivo del absceso mucho menos, ¿eh? Dentro de estos tres, el que más nos da el diagnóstico es el cultivo más biopsia. Y este es parte del tratamiento como medidas generales, los líquidos intravenosos, los antipiréticos, los analgésicos, porque produce dolor, una dieta rica en proteínas y como medidas específicas de manera general, el drenaje quirúrgico, la inmovilización y los antibióticos, que sí se da por un buen tiempo, de 4 a 6 semanas,
Nosotros preferimos dar las 2 primeras semanas hospitalarias y probablemente por medio de una vía parenteral, antibióticos parenterales para tener una mejor cobertura, un mejor efecto, ¿no? Aquí existe estos cuadritos que son ya más específicos para el tratamiento, ¿no? Tengo aquí lo que ocurre según los gérmenes, ¿no? Aquí tenemos en el grupo de recién nacidos, como ven, la cloxacilina. Acá en el Perú tenemos oxacilina. Y desde que yo estuve en estudio, siempre se nombraba la cloxacilina, nunca llegué a ver. Me parece que todavía continuamos solo con oxacilina, que es lo que tenemos en el país, que es el antibiótico que se repite casi en todos los grupos, ¿no? Oxacilina, cloxacilina, oxacilina, oxacilina, oxacilina. Eh, este antibiótico es muy bueno para el estafilococo aureus, que no es resistente a esta medicina. Entonces generalmente usamos a este medicamento como un elemento de elección para el tratamiento si aún no tenemos la identificación del germen, ¿no? Como sabemos que la osteomielitis es causada en el 75-80% de los casos por este germen, usamos este germen. Primero hacemos el cultivo, pero como eso demora 2 o 3 días hasta encontrar el germen, no podemos esperar tanto tiempo sin antibiótico y le damos este antibiótico cuando hacemos un tratamiento de tipo empírico, todavía no. Cuando ya localizamos al germen, cuando ya identificamos al germen, evidentemente que la identificación conlleva un estudio de antibiograma y tenemos un antibiótico específico para matar a este germen, entonces damos el antibiótico que nos recomienda el antibiograma. Pero este es un cuadrito de tratamiento empírico para, para el inicio de tratamiento cuando aún no conocemos el germen. Este es un caso, vamos a ver, el video está a velocidad, ahí vemos la localización, aquí vemos en la tomografía cómo está localizado la afección de la fístula. Este es el paciente, se nota la fístula cutánea, la afección a nivel de alrededor. Al apretar obtenemos material. Ya sabemos que no debemos cultivar eso, ese elemento no nos sirve, está contaminado. Se ha entrado por el mismo foco. Se está haciendo aquí una ventana con el osteótomo, que es el cincel, nosotros le llamamos osteótomo, en el foco que está haciendo, que hemos localizado de la zona de afección, ¿no? Le vamos a abrir como una ventanita. Aquí lo tenemos. Ahí vimos lo que salió de esta ventanita, ¿no? Aquí la podemos volver a ver. Ahí lo tenemos. Eso lo vamos a mandar a cultivar y le estamos irrigando con esta sustancia. Se supone que todo está estéril, incluso el frasco externo está estéril, ¿no? No podemos llevar el germen así simple al hueso. Con una cureta, esto se llama cureta, que es como una cucharita, limpiamos, rasqueteamos y estamos colocando estas que parecen drenes, pero no son drenes, son unas tiras que se reabsorben, pero que están cargadas de antibiótico. Entonces no es necesario retirarlo, el organismo lo va a reabsorber. Y sí estamos poniendo acá un dren plástico, ¿no? Por si hay algo de proceso supurativo, entonces lo va a permitir el drenaje. Aquí estamos haciendo el retiro de las paredes de la fístula, ¿no? Estamos retirándola ahí. Yo prefiero hacerlo antes, el retiro de las paredes, para que no me contamine, y lavar, lavar, lavar hasta aburrirse, ¿no? Por medio de una forma mecánica, limpiar el foco eh, tratar de liberar de gérmenes el lugar donde estoy haciendo la limpieza. A pesar de hacerlo esto muy exhaustivo, muchas veces el proceso infeccioso persiste. La osteomielitis es un dolor de cabeza para cualquier traumatólogo que ha tratado. Todos los traumatólogos que hemos tratado osteomielitis, y creo que ninguno se salva del tratar osteomielitis,
Siempre hemos tenido problemas con esta enfermedad. Una vez que el germen se mete al hueso es muy difícil retirarlo. Por eso es que los traumatólogos cuando colocamos placas y tornillos somos muy exhaustivos con la limpieza. No podemos tener la duda de que pueda haber una contaminación en el momento en que estamos operando, porque la osteomielitis, en este caso estamos revisando la hematógena aguda, pero también se puede producir por la aplicación de aparatos de fijación, ¿no? Los tornillos, los clavos también pueden llegar a producir infección a nivel del hueso y eso ya no pasa por la vía hematógena, sino ya es una contaminación directa, ¿no? Se comporta como una osteomielitis crónica. El diagnóstico diferencial con este tipo de enfermedades, la artritis séptica, la celulitis, la tromboflebitis, los tumores óseos, las fracturas por estrés, etcétera, ¿no? Y las complicaciones que me da la osteomielitis, me puede contaminar la articulación, como ya hemos dicho, y llevar a una artritis séptica. Pueden haber también embolios sépticos, que estos gérmenes caigan a la circulación y lleguen a afectar otros órganos, la endocarditis bacteriana, la meningitis. Y en formas tardías, pues ya hemos visto que este hematógeno no puede diferenciarse la aguda de la crónica solo por el tiempo de evolución nomás. No podemos tener una osteomielitis aguda por siempre, ¿no? Siempre pasa a ser crónica. Y la debilidad que produce esta afección a nivel del hueso puede llevar a fracturas, a deformidades óseas y alteraciones del crecimiento, ¿no? Algunas formas especiales, rápidamente, son tres. El absceso de Brody, ¿no? Son estados subagudos, como si se tratasen de formas muy lentas, ¿no? Vamos a ver que estos se producen por gérmenes de baja virulencia, ¿no? O sea, no son gérmenes muy agresivos. Es el absceso de Brody, y la osteomielitis esclerosante de Garré y la osteomielitis albuminosa de Ollier que afecta el cráneo, pero ¿qué lo vamos a decir? Cada uno un slide. A ver, el absceso de Brody es atribuida, como hemos dicho, a gérmenes de baja virulencia. Aquí se nota una especie de bordes aquí que nos hace sospechar la clínica, o es un dolor de tipo intermitente, son niños que refieren dolor, que les duelen frecuentemente las extremidades por las noches muy intensamente, ¿no? En algunos niñitos también se quejan de dolores en las piernas cuando son pequeños, pero son los llamados dolores que nosotros conocemos como dolores de crecimiento, que en realidad no es porque el niño esté creciendo, pero no es motivo la clase para explicar los dolores de crecimiento que ocurren en los niñitos, pero ocurren muchas veces en los niñitos dolores que son inespecíficos. La diferencia entre el absceso de Brody y estos dolores de crecimiento es que en el absceso el niñito está más afecto. Es un niñito que ya no juguetea, que en cambio el dolor de crecimiento le duele media hora, una hora, 2 horas, pero al día siguiente está correteando como si no pasara nada. Entonces esos son los llamados dolores de crecimiento, que bueno, si tienen la posibilidad de preguntarlo a ustedes con sus profesores, pregúntenle a qué se refiere dolores de crecimiento. Y como se ha dicho, el estafilococo aureus está involucrado también en estos casos, afecta la metáfisis de huesos largos, principalmente en los miembros inferiores. Hay que diferenciarlo de los tumores óseos. Los de dolores de crecimiento no dan ningún tipo de imagen, por supuesto, el hueso se ve totalmente normal. Si hay mucha molestia con esto, se hace curetaje y se da antibióticos. En la osteomielitis esclerosante de Garré, aquí lo vemos, ¿sí? No está muy clara la imagen, está una imagen de un peroné muy engrosado, todo el peroné casi está afecto, no es el peroné normal, y también es causado por gérmenes de virulencia, la afección es más amplia, ¿no?, que la anterior, y es un dolor nocturno, es como un dolor neurálgico, rebelde, ¿no? O sea, a pesar de que está en descanso, el niño le duele. Y hay que diferenciarlo con la enfermedad
Payet. Y por decir aquí que está afecto todo este peroné en este niño, se agarra, se retira todo el peroné muchas veces. Y el peroné vuelve a crecer porque dejamos el periósteo, tratamos de mantener el periósteo, solo retiramos el estuche lo cuidamos y el interior lo retiramos y vuelve a crecer el peroné. O podemos hacer incisiones de drenaje para que libere la tensión y esto descomprima. Y la albuminosa de Ollier, que afecta a la caleta, que se ve no en esta especialidad que estamos haciendo, porque este ya es cráneo, y se trata de un absceso superióstico a nivel del cráneo, paredes engrosadas. No hay mucha clínica, en verdad nosotros no hemos tenido experiencia en esto, nunca lo hemos visto, y se trata con curetaje y antibiótico. Los dos anteriores sí los hemos visto. Bien, hasta aquí la primera parte de la clase y vamos a seguir con la artritis séptica. La artritis séptica es el proceso inflamatorio de una articulación causada por microorganismos piógenos que provocan una reacción inflamatoria, supuración y destrucción articular. Vamos a verlo en los siguientes. Se repite casi algo parecido a lo que hemos dicho sobre osteomelitis. Es más frecuente que la osteomelitis, la artritis séptica, ojo con eso. Más frecuente en lactantes y menores de 3 años. En los hombres también se da una mayor frecuencia que en mujeres, a 2:1. Puede ser poliarticular en el 10% de los casos, o sea que no solamente afecta a un solo lado, sino que puede, perdón, una sola articulación, sino que puede afectar varias articulaciones. Y esto ocurre en los recién nacidos y en los que son inmunodeprimidos. El germen habitual que causa la artritis séptica es el estafilococo aureus en el 75-80% de los casos. Es más frecuente en rodilla, tobillo y cadera. Vamos a ver que eso va a depender del grupo etario también. Ojo con esto, que es un acápite de lo anterior. En recién nacido y en lactantes pequeños, la cadera es el 80% de los casos. Mire, aquí dice que en general es más frecuente en la rodilla, sí, si sumamos todos los casos es más frecuente en la rodilla, pero que en niños pequeños la cadera es más frecuente. No se contraponen, ¿ah? Ojo, sino que aquí está hablando exclusivamente de los niños pequeños y de los recién nacidos. En los adultos, la rodilla es más frecuente. Aquí ocurre artritis gonocócica en mujeres de 3:1. En el anterior grupo me preguntaban por qué ocurre esto, porque muchas veces la gonococia en mujeres no es reconocida y el germen puede pasar por algún mecanismo a la articulación, llegar a, perdón, al torrente sanguíneo, por algún motivo pasa el germen al torrente sanguíneo y llegar a la articulación y producir este proceso infeccioso. No significa que las mujeres estén muy afectadas de esto, no, significa que en aquellas en donde se encontró, en aquellas artritis en donde se encontró el germen gonococo como causal, viendo entre hombres y mujeres, se vio que las mujeres eran más en el razón de 3:1, ¿no? Es de buen pronóstico si se trata en los primeros días y seguramente que ya alguno de sus profesores le ha dicho que esto es una emergencia. La artritis séptica es una de las emergencias que tenemos en traumatología y me parece que el doctor Barriales, creo cuando hizo su clase, habló algo ya de artritis séptica. Eh, En el grupo infantil hay que tener en cuenta que puede producirse como también en la osteomelitis por otitis media, por catéteres, por meningitis y por osteomelitis adyacente. Y ya lo hemos dicho y lo estamos repitiendo, que en los niños menores de 18 meses la artritis séptica puede acompañar a la osteomelitis debido a la circulación metafisiaria. O sea, aquí ocurre una circulación que atraviesa el disco de crecimiento, puede llegar hacia la zona epifisiaria y si hay un proceso infeccioso aquí puede
vertirse, en lugar de salir hacia el periósteo, puede vertirse la articulación y producir una infección a nivel de la articulación, ¿no? Sin embargo, también hemos dicho que hay situaciones en las cuales hay metáfisis intraarticulares, como en estos huesos, ¿no? En estos casos, en la metáfisis proximal del húmero, ojo con eso, en la proximal del radio, ¿no? Estamos hablando de la cabeza radial, ¿no? En la proximal del fémur, o sea, a nivel de la cadera, este es a nivel del hombro, proximal del húmero, proximal del fémur, y en la distal de la tibia, o sea, a nivel del tobillo. ¿Qué pasa ahí? Que la zona de la cápsula articular no solamente involucra la epífisis, sino que llega más abajo hacia la zona metafisiaria. Entonces, en los huesos, muchas veces cuando se drena el absceso metafisiario, llega a la zona del periósteo y se produce el absceso subperióstico. Pero en este caso, en estas metáfisis intraarticulares, en lugar de drenar hacia el periósteo, drenan hacia la articulación. Ojo, y al drenar a la articulación, infectan la articulación y producen la artritis séptica. Entonces, esto puede ser pregunta de examen. Bien, entonces tenemos que la artritis infecciosa también puede producirse por problemas vía hematológica, ¿no? Puede producirse por inoculación directa. Hacemos una infiltración de la articulación sin tener el cuidado adecuado y estamos metiendo algún germen ahí. Puede ser un proyectil de arma de fuego, puede ser una arma blanca que ha penetrado la articulación y puede contaminar la elementos, aparte de defendernos, también nos están haciendo daño. Y el hecho de que aumente el líquido a nivel de la articulación va a aumentar la presión a nivel de la articulación y este aumento de la presión de la articulación también nos va a llevar a daño articular. Entonces, tenemos estas dos situaciones eh, que nos producen daño al cartílago articular. Y esto es lo que ocurre, destrucción articular. Aquí vemos la articulación bastante aceptable, aquí la vemos ya dañada. ¿Y en qué situaciones ocurre eso también? Cuando disminuyen la defensa del huésped, ¿no? En neoplasias, en niños muy pequeños, en los extremos de la vida, ¿no? En neonatos y en los ancianos, en los alcohólicos, en aquellos que padecen enfermedades crónicas como la diabetes, la cirrosis, la insuficiencia renal, y en pacientes inmunosuprimidos también. Si hay una penetración directa, ya hemos dicho, en los procedimientos, en las artrocentesis, en las artroscopías, en la cirugía, podríamos estar invadiendo y llevando gérmenes a la articulación. En heridas cortantes, en enfermedades articulares previas, hace más susceptible a que pueda presentarse infección en la articulación, en las artritis reumatoideas, en las artrosis y en algunos traumas articulares. Como hemos dicho, en la mayor parte de los casos en la rodilla,
es la principal localización. Ojo que en niños no es la rodilla, en los pequeños ni en recién nacidos, es la cadera. La cadera en segundo lugar, tobillo, codo, etcétera, en esos porcentajes. Y se repite el cuadro de etiología con respecto a la osteomelitis, ¿no? En los lactantes menores de 2 meses, recordar el estafilococo aureus en todos los grupos, puede haber cándida, puede haber Neisseria gonorrea también en estos pequeñitos, porque la madre puede estar con este bacilo. Los E. coli también pueden afectar en los niños de 2 meses a 5 años, aparte del estafilococo aureus, no olvidar al Haemophilus, y en los niños mayores de 5 años no olvidar al Streptococcus beta y a la Neisseria gonorrea. ¿Y qué tenemos para el diagnóstico? Para el diagnóstico tenemos el cuadro clínico, donde en el cuadro clínico vamos a tener manifestaciones sistémicas y manifestaciones locales, y tenemos también la prueba de laboratorio, tenemos el diagnóstico por imágenes, a ver, vamos a analizar en qué nos sirve, y tenemos este procedimiento que se llama artrocentesis, que vamos a explicar en qué cosa consiste, ¿no? Dentro de las manifestaciones clínicas hay manifestaciones sistémicas, y estas manifestaciones sistémicas van a ser más evidentes en los niños pequeños, ¿no? En los niños chiquitos, así como en la osteomelitis. ¿Qué tenemos? Fiebre, escalofríos, falta de- de apetito, irritabilidad, apatía. Y en las manifestaciones locales tenemos pues los signos característicos de los procesos, ¿no? Putrefacción, y también limitación al movimiento, y esto es importante, conocer las posiciones antálgicas que ocurren cuando hay artritis séptica. Y puede haber también mal estado general. Y aquí está el cuadrito de posiciones antálgicas, que sí deben aprenderlo, porque esto se ha preguntado en los años anteriores. ¿Qué posición adopta la cadera cuando está infectada? Se produce una actitud de flexión, de abducción y rotación externa. Es muy parecido a cuando está afecto de cadera en el adulto, ¿no? O cuando hay una luxación, también ocurre esta posición, como si fuera una posición
Chicos, ahorita regresa el doctor. He tenido un problema con su internet, por si acaso. Bien, hola, ¿me escuchan? Sí, doctor, sí se le escucha. Sí, bien, hubo un problema con el internet. ¿Me van a decir hasta dónde me quedé, por favor, para retomar la clase? Se quedó en clínica, doctor. Clínica de la artritis séptica, aquí, Justo en Sí, posición doctor. antálgica. Sí, ahí. en esta posición es antálgica. Ya, muy bien, ya. Entonces, como les decía, las posiciones antálgicas son importante conocerlas, ¿no? Repito, si es que ya lo dije, voy a volverlo a repetir. En la cadera se produce una actitud más o menos como cuando la cadera se fractura, ¿no? Si ustedes han visto en sus prácticas, les han mostrado a pacientes clase de teoría, se ve un poco de flexión de la cadera con abducción y rotación externa, una posición parecida a la que se produce cuando la cadera está luxada o cuando está fracturada la cadera, ¿no? Así se produce esta posición, que le pudiéramos decir que es una posición impúdica y relativa, ¿no? No es la amplia posición impúdica que se produce en las luxaciones anteriores cuando son luxaciones obturatrices, donde se ve muy impúdica, ¿no? Con mucha flexión, ¿no? Esta es una flexión de cadera con abducción y rotación externa. Les dije que íbamos a ver un video de un paciente que hemos operado de una artritis séptica. Se va a ver una flexión de 20 a 40 grados en el tobillo, hay un equino de 10 a 20 grados, o sea, hay una flexión plantar de 10 a 20 grados. Supongo que ya les han explicado cuál es la posición neutra del tobillo. La posición neutra del tobillo es el tobillo en la posición en la cual uno pisa. Entonces, si uno levanta el pie hacia arriba, se llama flexión dorsal, y si uno si no tiene el piso, proyecta el pie hacia abajo, se llama flexión plantar o equino, ¿no? Y a partir de 0 grado comienzan a contar los grados. El todo se encuentra en los procesos infecciosos en una flexión de 40 a 60 grados.
Hay que ver de que, como ocurre en las osteomielitis, los síntomas, las manifestaciones sépticas predominan en el periodo neonatal y en la primera infancia, y en los niños mayores y en los adultos las manifestaciones locales, o sea, los procesos de tipo inflamatorios, los síntomas de la inflamación, dolor, eritema, tumefacción, predominan en los adultos y en los niños mayores. Hay que ver en qué nos ayuda la prueba de laboratorio. Hay una leucocitosis con desviación izquierda en el 60% de los casos. El hemocultivo, o sea, cultivar la sangre para encontrar el germen, no nos ayuda mucho, igual que en la osteomelitis. El aumento de la velocidad de sedimentación y la PCR ocurre, pero tampoco es específico. La PCR se presenta en las primeras horas de la afección, pero nos pueden ya dar un indicio de que está afectando la enfermedad. La radiografía simple tiene una sensibilidad del 90%, pero nos ayuda principalmente en los cuadros ya crónicos, en los cuadros en donde ya ha ocurrido destrucción de la articulación. Estos son los signos sucesivos. Miren, hay edema periarticular, es muy subjetivo esto. Muchas veces yo puedo decir, a mí me parece que está un poquito más aumentado, viene otro médico y dice no, entonces es muy subjetivo esto. El aumento del espacio articular en derrame, principalmente en las caderas, se nota como que la cadera dice, hoy parece como que se quisiera luxar la cadera en los niñitos. Entonces, por el aumento del líquido, lo que hace que la caderita se vea proyectada como un poquito separada del acetábulo. Eh, Sin embargo, tampoco es específico. Ya la disminución del espacio articular, la condrosis, esto ya es en episodios ya cuando ya está afectado, cuando ya ha habido destrucción del cartílago, que no debemos llegar a eso, ¿no? Porque si la artritis séptica no la tratamos adecuadamente, lo que me va a llevar es a la destrucción del cartílago. Y esto sí es una situación que me crea mucha morbilidad posterior. Por eso es que la artritis séptica es considerada una emergencia, no porque el paciente esté en riesgo la vida por la artritis séptica. Claro, en el recién nacido, cuando hay afección de muchas articulaciones y hay un proceso séptico, evidentemente que sí, pero en los adultos, en los niños mayores, es por el daño que pueda tener el cartílago articular que no es recuperable. Por eso es que la artritis séptica viene a ser una emergencia. Ocurre de desmineralización, aquí está equivocado, de el hueso subcondral epifisiario, e irregularidad de los contornos articulares, esto ya es evidente del daño, y una destrucción articular progresiva. Los signos radiológicos son tardíos. Los signos, si ya vemos signos en la radiología es porque ya estamos tarde en el tratamiento, a partir del 10º al 14º día. Y nuevamente, una vez dañado el cartílago, no se regenera, el cartílago no se regenera. Se están haciendo estudios últimamente de cultivo de los condrocitos para restaurarse el cartílago, pero todavía están en estudios, ¿no? Esto es lo que ocurre en los procesos de artritis séptica. Aquí lo que se ha producido es un pinzamiento en la articulación, hay una condrólisis, una disminución del espacio articular, acá ya hay erosiones y esclerosis en la cabeza, se ha aplastado mal la articulación, y aquí 8 meses después, solo 8 meses después de haber ocurrido la artritis, hay una destrucción total de la articulación y el daño que esto trae indudablemente y la secuela que produce, ¿no? Vamos a ver también un caso de un paciente. La ecografía, ¿en qué nos ayuda? Podría ser la técnica de elección en pequeñitos porque nos da el aumento del volumen. No es específica, pero nos dice que está aumentado el volumen en la articulación. Entonces hay derrame articular,
No nos dice que el germen está afecto, evidentemente, pero nos está dando un indicio del problema. La mamografía no puede ser sensible, pero tampoco es específico, ¿no? Aquí es muy sensible, pero poco específico. Si hacemos gamografía, tomografía, resonancia, bueno, debemos reservarlo para casos especiales o de difícil diagnóstico, aquellas donde la articulación no está tan cercana a la piel, aquellas zonas profundas, nos puede permitir ver el daño que ya está produciendo a nivel de la articulación. Pero esto es lo más simple y lo más adecuado para el diagnóstico, hacer una artrocentesis, una evacuación de la articulación. Se hace no solo con fines diagnósticos, sino también terapéuticos. Siempre que se sospecha una artritis séptica, tenemos que hacerlo, obligadamente. No es un procedimiento costoso, es muy simple. Se punza la articulación. Hay libritos donde nos pueden explicar cómo tengo que hacer para punzar la cadera, cómo hago para punzar la rodilla, el hombro, el codo. Algunas articulaciones muy superficiales como el codo, el tobillo, la muñeca, la rodilla son de fácil acceso. Para el hombro y la cadera, que ya tienen un componente muscular un poco mayor, ya es un poco más complicado, pero también existen técnicas de cómo llegar a la articulación. Y lo que tenemos es esto: una vez que llegamos a la articulación, previa limpieza exhaustiva. Miren, aquí se nota esto de marroncita la piel, pero el paciente es blanco, aquí se nota esta es una sustancia yodada que se ha usado para limpiar, y vemos el que se ha hecho ampliamente, como debe hacerse. Siempre tener mucho cuidado, porque si no tiene nada la articulación y estamos punzándola, podemos llegar los gérmenes que normalmente habitan en la piel, meterlos a la articulación y producirle una infección que no la tuvo. Así que ojo, primero no hacer daño, primum non nocere, decía los romanos, y eso tenemos que tenerlo siempre en cuenta. Podemos hacer gran y cultivo de esto, y podemos encontrar muchas veces el germen causal, el germen que nos está causando la artritis, al cultivar esto y dar el tratamiento específico. Ya sabemos que también vamos a tener un tratamiento empírico, porque el cultivo sale después de varios días, y como conocemos que el germen que más comúnmente afecta la articulación en los procesos infecciosos es el estafilo, damos algún antibiótico para combatir a este germen. Algunas características del líquido articular, sea normal, séptico, inflamatorio y traumático. Hemos resaltado lo que debemos conocer, que en la parte séptica vamos a encontrar que es turbio, que encontramos más de 50.000 leucocitos, que hay un 90% de neutrófilos en el recuento de estos leucocitos, que la glucosa está por debajo de 20 miligramos por mililitro, y que encontramos proteínas altas y la formación del coágulo es pobre, a diferencia de los otros líquidos, del normal, del inflamatorio y del traumático. Entonces tenemos aquí para revisarlo y tenerlo en nuestro librito de bolsillo algunas veces cuando ya estamos en el internado, cuando hacemos medicina interna. eh, es lógico que es muy difícil tenerlo esto en la memoria, pero es importante conocer que existen cambios y que nosotros podemos hacer el estudio y la diferenciación y tener algunos puntos de referencia que me indiquen cuando se trata de un líquido articular séptico. ¿Qué encontramos también en la clínica? Que tenemos algunos criterios diagnósticos: la temperatura mayor de 38 grados, el edema articular, la movilización dolorosa y algunas veces acompañada de posiciones antálgicas, las manifestaciones sistémicas presentes en los niños pequeños, la no presencia de otra patología, y en algunos casos en los cuales dudamos si damos antibióticos empíricamente y vemos de que hay una respuesta positiva, también nos sirve como un punto para saber que estamos en un problema de tipo séptico, ¿no?
El diagnóstico debe hacerse precozmente para establecer rápidamente el tratamiento y evitar el daño articular. Y como hemos visto, el daño articular se produce por dos situaciones, ¿no? Eso ya lo hemos visto en la fisiopatología. Hemos dicho que se produce por las enzimas que han sido liberadas al actuar los glóbulos blancos y por la presencia del aumento de la presión de este líquido. Entonces, cuando nosotros hacemos la artrocentesis, estamos disminuyendo la presión de la articulación y por otro lado estamos retirando, este pus es los glóbulos blancos que han muerto en el proceso, que han, que han muerto en el proceso de querer eliminar las bacterias. Asimismo, estamos eliminando los fragmentos que quedan y su contenido, que aquí hay enzimas que producen lisis del cartílago. Entonces, al disminuir esto en la articulación, estamos haciendo no solo, estamos obteniendo el líquido para el diagnóstico, sino también parte de la terapéutica, que es mucho más importante, podría decirlo, que la aplicación de antibióticos, ¿no? Pero bueno, los dos deben usarse, evidentemente. En el tratamiento hemos dicho que hay que administrar los antibióticos, parecido a como se hace, hemos explicado en la osteomelitis, parenteral 2 semanas y oral 4 semanas, ¿no? Tenemos que tener el drenaje del exudado purulento, o sea, la artrocentesis, hay que punzar, se vuelve a llenar, volvemos a punzar, o si no, ponemos un mecanismo que le llamamos irrigación con drenaje, que lo vamos a ver en un video. Debemos inmovilizar la articulación afectada, podemos poner una férula enyesada, el paciente debe estar en reposo y posteriormente ir a rehabilitación cuando ya pase el proceso. Pero la piedra angular del tratamiento es el drenaje de la articulación. Ojo con eso. La piedra angular del tratamiento es el drenaje de la articulación. Bien, aquí vemos el caso. Este es un paciente que lo operé con... Tuve a mis alumnos, me ayudaron en esto, les estoy explicando cómo se ve la diferencia que hay. Este está aumentado de volumen. La rodilla no se estira, como hemos dicho, está en una posición antálgica. Y la rodilla de un pequeñito, pues, de aproximadamente 1 año y medio, 2 años, se hace un corte. Aquí el procedimiento se hizo una irrigación con drenaje. Para la articulación, este corte que tiene apenas 1,5 cm es grande, gigantesco, porque es un bebito. Estamos metiendo la jeringa, le hemos quitado la aguja, solo la punta, hemos llegado hasta la cápsula, estamos aspirando este líquido cremoso, ¿no? Evidentemente contaminado, ¿no? El líquido articular es, es un amarillo cetrino en poca cantidad que puede aumentarse en los procesos inflamatorios, pero lo vemos como un amarillo citrino, ¿no? Y aquí estamos haciendo la irrigación con este aparato. Hemos llenado de cloruro de sodio y estamos lavando la articulación y la volvemos a lavar y la lavamos y la lavamos hasta que nos cansamos un poco. Posteriormente aquí le hemos hecho una irrigación. En épocas antiguas hacíamos esto, ya últimamente ya casi no lo hacemos, pero el video lo he guardado para ver que algunas veces se hace esto. Se está dando este tubo donde va a entrar cloruro y se está haciendo el drenaje, la irrigación. El cloruro va a gotear en la articulación y se está haciendo el drenaje en este otro lugar, o sea, el desagüe, ¿no? Para que el líquido que esté lavando esto continuamente salga y drene, ¿no? Y aquí estoy explicando que el drenaje siempre es más ancho que el ingreso, ¿no? El tubito que se pone aquí es más grande. Y como el lavatorio que uno tiene en casa, ¿no? El caño es más pequeño que el desagüe. Y aquí se está poniendo una férula de yeso porque es un niño pequeño, se estaría moviendo para mantener esta irrigación con drenaje de pocos días, a unos 2 o 3 días se le retira y es lo que se hacía con mucha frecuencia en el pasado. Actualmente de lo que se hace es, muchas veces son punciones a repetición,
¿no? Hacíamos punciones a repetición. eh, Generalmente ahora ya como los niños tienen CIS, ya no tenemos el problema de que ocurría en el pasado que los pacientes tenían que recurrir a sus ingresos para poderlos llevar a sala de operaciones, era muy difícil ingresaran. Ahora ya se puede ingresar varias veces, se puede anestesiar al niño, punzarlo, evacuarlo por medio de artrocentesis, más el tratamiento antibiótico, eso le da este tratamiento, ¿no? En los sujetos más grandes puede hacerse esto vía artroscópico, también hacer, no ya no estas aperturas, sino por medio de los tubitos. Este es un periodo en el cual no había artroscopía, pero en los niños pequeños también el artroscopio tampoco se haría en la actualidad solo con artrocentesis simples, pero bajo anestesia, con el niñito indudablemente que no va a colaborar. Bien, esto es lo que tenemos que diferenciarlo de una sinovitis transitoria de cadera, que es frecuente en los niños pequeños, les duele su caderita, no quieren caminar, etcétera. Entonces, tenemos que ver si es que nos ayudamos por medio de las pruebas de laboratorio, etcétera, y con cierta frecuencia esta sinovitis como lo dice acá, es transitoria por pocos días, posteriormente el niño recupera rápidamente la movilidad. Y aquí hay otros, escuelas. Es poco el tiempo que tenemos para hacer este tratamiento. Y el tratamiento, si yo no le doy antibióticos, solamente el hecho de disminuir la presión ahí del estómago, entonces con eso es bastante. Por eso es que la piedra angular del tratamiento es la centesis. La edad menor de 1 año también es un factor de mal pronóstico, infección en varias articulaciones, cadera, hombro, osteomielitis concomitante, compromiso de más de 4 articulaciones que puede ocurrir en los recién nacidos o en huéspedes inmunocomprometidos. El aviso tiene aquí un proceso infeccioso de cadera. Esta es una señorita que tuvo aproximadamente 5 años y que ha tenido una infección de cadera que posteriormente se ha reactivado y le encontramos que sale pus, ¿no? Entonces, en ella no podíamos hacer prótesis y le hicimos un procedimiento de una artrodesis de cadera. Aquí le hemos puesto unos clavos por fijación externa. Ella estuvo postrada más de 5 años en cama, no podía caminar, se le hizo este procedimiento y ahora aquí la vemos ya en este proceso curativo en donde ella vuelve a caminar después de muchos años. Y tenemos a esta otra niña de 15 años que tuvo una artritis séptica en la cadera y tiene una anquilosis en flexión. Ya hemos visto supongo que en la práctica y también en la clase de semiología, la maniobra de Thomas para ver en qué actitud está la cadera. Esta es una cadera que estaba a 70 grados de actitud. Se flexiona. La maniobra de Thomas consiste en flexionar el lado contrario al que se está evaluando. Se hace flexión total de la cadera para que la pelvis se acueste, entre comillas, en la cama, ¿no? Porque aquí está haciendo hiperlordosis, aquí en esta imagen. Entonces, lo
que la pelvis se acueste y vemos la real aspecto de la cadera. Aquí no es que estemos doblando la cadera, no estamos flexionando, es que así está la cadera, así se ha quedado producto de la artritis séptica que padeció años anteriores y ella no puede extender a 0 grados su cadera. Y bueno, además de eso, vemos que la rodilla tampoco la puede extender totalmente y está en una extensión de -10 grados. Y bueno, la flexión sí la hace relativamente, propuso en ella, era, queríamos ver, no podíamos ponerle una prótesis porque es muy niñita y las dificultades en la deambulación de ella son muy, muy, muy importantes, como vamos a ver después. Y vimos que no había movimiento en la articulación, era muy difícil liberar la articulación, ¿no? Se iba a destruir. Entonces lo que hicimos, ah, ¿aló? ¿Se escucha? Perdón. Sí, doctor, sí te escucha, sino que parece que se ha congelado su imagen. Ah, ya, no, ahí la ven, ¿se está moviendo o no? ¿Aló? Estamos en factores de mal pronóstico, doctor. Ah, caramba, yo no entiendo por qué se ha congelado. A ver, ¿qué problema? Yo ya estoy avanzando hacia adelante. Ahí ven mi pantalla todavía, o sigue Vemos congelada su en. cosas que los demás chicos vemos, vemos su pantalla, doctor, pero sigue en factores de mal pronóstico. Ahí no ha cambiado nada. No, doctor. No. Oh, bien, estos videos parece que va a ser difícil verlos. A ver, nuevamente, a ver. Voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir. A ver si de repente por los videos no los quiere leer bien. Ah, es que no he tenido en clases anteriores ningún tipo de problema y no sé por qué tengo este problema ahora. No puedo, no salgo de lo mismo, ¿no? Me he quedado ahí congelado, ¿no? ¿Aló? Ahorita, doctor, sí, doctor, ¿está compartiendo pantalla? Sí, pero ¿qué sale? ¿Qué sale? O sea, no puedo compartir la pantalla, o sea, no me sale. Ahí pongo compartir, pero no me sale esta imagen de que siempre sale con toditas. Sí, doctor, porque justo ya no vemos su pantalla. A ver, voy a volver a ingresar otra vez. Ok,
Bien, ¿qué problema? Ahora sí ve mi pantalla, ¿verdad? Sí, doctor, ahora sí. Ya. Bueno, estaba viendo esta paciente. Ya para terminar la clase voy a ver dos pacientes, como le mostraba. Se ve ahora el video, ¿verdad? Sí, doctor, sí se ve. Ya. Ahí se ve cómo sale la pus, ¿no? Esta es una afección de la cadera de este lado y se ve cómo sale la cantidad de pus. Esta es una señorita que no pudo caminar por lo menos 5 años y, ya son más de las 2, por eso, no, creo que la clase la puse hasta las 3, ¿no? Sí, entonces lo que se tenía que hacer acá muchas veces cuando ya son así estas pacientes es ponerle una prótesis, pero en un proceso infeccioso no podemos ponerla. Entonces, hicimos este procedimiento que es artrodesis que le explicaba, ¿no? Miren, aquí están los clavos. Hicimos que se soldara el hueso en esta postura, de tal manera de que ya no había proceso infeccioso. Hicimos una limpieza exhaustiva de esto y como la cadera estaba en una postura inadecuada, hicimos un corte en la zona trocantérica para que se soldara la extremidad, no en la posición en la cual estaba, o en la anterior postura, se ve que la paciente está con la rodilla flexa, bien, bien aducta. Entonces, eso no le permitía caminar y ya se le extendió bien la rodilla y ya pudo ella ya desplazarse más adecuadamente, ¿no? Y estaba hablando de esta paciente, ¿no? Que tiene este problema de cadera, aquí se nota hiperlordosis, una hiperlordosis lumbar. El Thomas era de 70 grados, esta maniobra de Thomas. La rodilla era de -10 grados, ¿no? Entonces también pensamos tratar de hacerle algún procedimiento en la cadera, pero muy, muy jovencita para ponerle prótesis, ¿no? Sin embargo, nosotros hemos tenido pacientes que no hemos puesto prótesis actualmente la más pequeña a los 18 años, pero la prótesis no es eterna, ¿no? Esta jovencita de 15 años tenía mucha dificultad. No estamos seguros de que el germen se pueda reactivar colocándole una prótesis y eso sería catastrófico, ¿no? Entonces se diseñó este tipo de cuñas a nivel del hueso, aquí en este esquema que se ve, para fijarlo de esta manera, ¿no? Y el resultado intraoperatorio son estos, ya la extremidad ya pudo ser apoyada y este es el proceso curativo de la osteotomía, también lo hicimos con fijador externo. Acá ya se ve que le ha curado la osteotomía que se le hizo en una nueva posición, ya no estaba aducta, ya estaba en una posición adecuada, un poquito con semiflexión, y vamos a ver el resultado de esta niña. Ahí no, para caminar, muy difícil caminar, ¿no? Su cadera muy flexa, tenía que hacer mucha hiperlordosis para caminar y este es el resultado final del procedimiento. Evidentemente que su cadera no la flexión, está fija, pero la actitud de la extremidad está en una mejor posición, puede sentarse un poco chorreadita porque la cadera no permite movilidad, la dejamos un poquito flexa, pero ya no camina como esta actitud, ¿no? Eh, bien, si hay alguna pregunta, ¿se pudo escuchar la última parte? Doctor, sí se escuchó. Muy bien. Si tienen alguna pregunta, creo que todo ha estado claro. Disculpen todas las interrupciones, la línea ha estado terriblemente mal hoy día. Bien, bien, Doctor, gracias. doctor, Dime, a ver. en la artritis séptica también es una infección por el estafilococo aureus, ¿no? Como la osteomielitis. Sí, sí, hemos visto en los cuadros que se puede producir por diferentes gérmenes, ¿no? Pero que, sin embargo, el germen más frecuente, el cuadro se repite en realidad, como en
como en la osteomelitis, ¿no? En todos los grupos etarios el estafilococo aureus está presente, ¿ve? Como se ve aquí, ¿no? Estafilococo aureus, pero no solamente ese es el único germen que afecta, ojo con ello, ¿no? Pueden ser afectados por diferentes tipos de gérmenes, pero el más frecuente en el 80% de los casos, 75-80% de los casos es el estafilococo aureus. Bien. Bien, eso es todo. Agradezco su atención. Hasta pronto. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego, chicos. Hasta luego, doctor. Hasta luego, hasta luego. Doctor, Sí, escucho. no olvide dejar de grabar la clase. La clase ya está colgada ya. Véanlo. No, dejar de grabar la clase antes de cerrar el... Ah, ya. Aquí lo vamos a hacer ahorita.